Buenos días, mi nombre es Mónica de la organización de IFAES y Relación Cliente y quiero daros la bienvenida a esta mesa redonda digital organizada junto con Verint. Comentaros un par de cosas respecto al funcionamiento del mismo. Al finalizar el debate o incluso dentro de la propia sesión responderemos a todas aquellas dudas que les puedan ir surgiendo. Para ello pueden plantearnos cualquier cuestión a través de la sección Preguntas del panel de control que tienen a la derecha de sus pantallas. Por otro lado, cuando abandonen la sesión les aparecerá en pantalla un pequeño cuestionario que agradeceríamos que completaran. Comenzamos presentando a los integrantes del debate. La moderadora, Sandra Cortez, directora de Verint EMEA. Fernando de Santos, jefe de operaciones de Ibercaja Connect. Raúl Serrano, director de operaciones de Securitas Direct España. Rocío Rodríguez, Inside Sales Specialist de Sabio. Javier Flecha, director de operaciones de Mafre. También participará Lucía Cuadrado, de la Dirección de Operaciones de Santa Lucía Seguros, aunque por una reunión de última hora se incorporará un poco más tarde. Sandra, cuando quieras puedes comenzar. Sí, gracias, Mónica. Primero, gracias a IFAES, ¿no?, por haber permitido la coordinación de este evento hoy. También gracias a Fernando, Rocío, Javier y Lucía, que han tenido la oportunidad de poder participar con nosotros. Raúl, bueno, no te había visto. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Sí, pues bueno, antes de comenzar, daros las gracias, por supuesto, a todos por esta participación y a toda la audiencia, ¿no? Teníamos más de 200 personas registradas para este evento, así que hay mucha inquietud, ¿no?, en el mercado para escucharos hoy, y me parece que va a estar bastante interesante. Entonces, para comenzar un poco, le quería dar la palabra a Rocío, ¿no? Nosotros un poquito el tema de la definición de lo que es el back office, porque en las sesiones previas estuvimos conversando sobre que para muchas empresas la definición de back office podría llegar a ser diferente, ¿no? Entonces, allí, Rocío, bueno, te pido que por favor, si nos puedes hacer una situación y contarnos un poquito qué vamos a estar hablando hoy. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes. Buenos días. Y vamos a iniciar este webinar de Back Office, que es un tema que realmente sí que genera bastante inquietud, porque es un gran desconocido dentro del mundo del contact center. Siempre hablamos de front, siempre hablamos de experiencia de cliente en el front, de la voz, de los canales escritos que nos puedan, que podemos sacar de ellos, y quedan esas tareas administrativas, digamos, como en un segundo plano, cuando al final resultan ser las tareas que más tiempo o que nos cubren mucha parte de nuestro tiempo. Tenemos que generar equipos para tramitar esas tareas de back office que nos van surgiendo, y no siempre disponemos de todos los medios para poder generarlo de un modo correcto. En nuestra experiencia como Sabio, encontramos empresas que se encuentran en distintos niveles de avance con las operaciones de back office. Desde empresas que realmente siguen trabajando en papel, que cuentan sus métricas, apuntando en un Excel cuántos casos han podido resolver, hasta empresas como las personas que nos acompañan hoy en este webinar, como Fernando, como Javier, Raúl y Lucía, que han ido un poco más allá, han incorporado determinadas tecnologías y están avanzando en esas operaciones de back office. El back office, al final, como dices, Andrés, preparando este webinar, discutíamos un poco de qué es el back office. Back office es una bolsa muy grande de actividades que se hacen fuera del teléfono, que pueden implicar desde la transferencia o el trabajo de distintas áreas que pueden ser de la misma gerencia o no, hasta tareas que vienen referidas del teléfono, de las actividades que hemos atendido. Para nosotros realmente back office acotado a esa definición es el que vamos a ver hoy. Aquellas actividades que vienen referidas por peticiones que nos hacen los clientes desde alguno de los canales que tenemos, bien porque nos han llamado y hemos tenido que abrir algún tipo de trabajo administrativo por detrás para poder tramitarlo, bien porque nos han enviado determinadas peticiones por una valija, por un papel, etc. ¿Vale? Ese sería el back office que vamos a tratar durante el día de hoy. ¿Y a qué se ha enfrentado históricamente el back office? Bueno, pues hay una serie de ideas o de situaciones que nos hemos encontrado y por las que ha pasado el back office y hemos tenido que resolver o que estamos intentando resolver en determinados casos.
Lo primero, no es fácil medir el back office, no es sencillo calcular cuánto volumen me está entrando, cuánto tengo pendiente, cuánto tengo en manos ya de algún gestor o cuánto tengo sin tocar por nadie y cuál es el nivel de servicio. Desde que me entró esa tarea a gestionar hasta que la he finalizado, cuánto tiempo ha tenido que esperar el cliente. Es difícil también, si no tengo la tecnología adecuada, conocer el HT de los procesos de back office. En un front es fácil, están conectados a un enrutador, es sencillo ver cuánto ha durado una llamada. Pero en un back office, si no dispongo de esa tecnología, y ahora nuestros ponentes nos van a explicar un poco más cómo han podido solventar todo esto, pero si no dispongo de esas tecnologías, realmente no voy a poder saber cuánto es el tiempo de duración de cada una de las tareas. También me faltan métricas de ocupación. ¿Cuánto tiempo real está utilizando el agente en realizar esas tareas? Si la ocupación está muy ligada con cómo voy a organizarme, equipos mixtos, equipos únicos de back office, cuál es mi productividad. También tenemos multitud de fuentes de datos, correos, emails, reclamaciones en tiendas físicas, valijas, correos tradicionales en papel, que se pueden digitalizar, otras que vienen sin digitalizar y hay que hacerlo, se lo puede agrupar o no. Y todo esto lo que va a hacer es favorecer tareas manuales en detrimento de poder automatizarlo. Cuando recibimos el papel, pues a veces tendemos a trabajar ya el papel que nos ha llegado antes de escanearlo y llevarlo a otro sistema. Esta falta de métricas o estas situaciones también nos van a llevar a que haya una falta de planificación. Podemos encontrarnos grupos fijos de back office que tienen horarios ya muy definidos, horarios que están hechos para ellos y que no, o que están hechos en función de una curva del front, pero que no se adaptan realmente a cómo se trabaja ese back office o las necesidades reales de ese back office. Y luego, pues al final, también nos encontramos históricamente que, igual que en front sí tenemos muy definidos los perfiles o los esquilados que tiene cada uno de los agentes, pues este agente sabe atender estas llamadas, no puede atender estas otras. En back office no nos encontramos esa diferenciación por habilidades. Los empleados, salvo cuando generamos grandes bolsas de back office, pues Rocío va a atender estas, Sandra va a atender la bolsa B. Pero cuando trabajamos con enrutadores de tareas de back office, no siempre tenemos en cuenta las habilidades que tiene cada uno de los empleados para dirigir a aquellos que son más eficientes en determinadas tareas, las que son aquellas que tienen que realizar. Esto es un poco cuál es la situación que nos hemos encontrado históricamente con las operaciones de back office. Como digo, Lucía, Fernando, Raúl, Javier han solventado total o parcialmente todas estas antecedentes o estas dificultades históricas que hemos ido arrastrando durante estos años y por eso los hemos invitado para que compartan un poco con nosotros cómo han sido esos trabajos que han tenido que hacer para solventar estos históricos, cómo han superado estas dificultades y cuál es la realidad ahora mismo de sus operaciones. Entonces, si os parece, yo os he puesto en antecedentes, os he dado cuáles son las dificultades históricas que hemos tenido. Vosotros sé que habéis trabajado mucho para solventarlas. Si os parece, pues siguiendo un poco el orden en el que os estoy viendo, Fernando, te paso la palabra para que nos cuentes cómo habéis solventado estos problemas y cómo estáis trabajando. Muy bien. Oye, lo primero, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder contar lo que hacemos en Ibercaja Connect ya desde hace un montón de tiempo y, bueno, cómo nos hemos ido adaptando a los cambios, ¿no? En todas las tareas, no solo en el back office, pero voy a intentar ver cómo se relacionan. Voy a intentar contar cómo adaptándonos a una nos hemos adaptado a otras, ¿vale? Lo primero que nos preocupaba es uno de los puntos que has comentado, Rocío, es verdad que es el cómo se relaciona el front y el back, ¿no? Pues yo creo que es uno de los puntos que hay que resolverlo tanto a nivel cultural como a nivel tecnológico. Son un poquito cómo hemos ido cambiando las cosas para llegar a esa relación. A nivel cultural, creo que es muy importante y hay una diferenciación muy clara entre el back y el front, que es que hay muchas veces que esa persona que hace esa tarea no recibe el feedback del cliente, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptar todo el sistema para que al final esa persona sepa la importancia que tiene en relación al cliente su tarea, ¿no? Nosotros eso lo hemos resuelto haciendo equipos mixtos, ¿no? Son personas que se encargan del front y el back y que van alternando. Es decir, personas que reciben la petición y que también saben resolverla. Para poder hacer eso, obviamente hace falta una tecnología que lo apoye, ¿no? No es únicamente decir tú ibas a hacer esto, ¿no? Hay una pregunta, una frase que además que a mí me parece muy interesante en ese sentido, que es que ¿cuántas veces se ha frustrado, ¿no? una gente que está en front por un mal trabajo en el back, ¿no? Pues eso es a lo que me refiero, como hay que integrarlo a nivel cultural, haciendo que todo el mundo sea
sea capaz de ver las dos partes, ¿no? Por otro lado, a nivel tecnológico, imprescindible para mí el CRM, ¿no? Ahora mismo necesitamos datos, ¿no? Pero también necesitamos que haya una visión 360 del cliente. Si el cliente puede ir a la oficina, el cliente puede ir por distintos puntos, ¿no? Y tiene que ser consciente de que hay una tarea de back ejecutándose, en qué estado está, y tenemos que ser capaces de informarle, ¿vale? Asimismo, de poder, a través de ese CRM, poder hacer la visualización, la medición y la toma de decisiones, ¿no? Y luego el otro punto, que es lo que a nosotros nos permite hacer esta integración entre los equipos mixtos de back y de front, es el tema de la integración entre la gestión de contactos, el CRM y el back office, ¿no? Nosotros hemos planteado el back office como un canal de entrada, igual que puede ser el email, y para eso hemos integrado el sistema de enrutamiento de contactos con las tareas de back, ¿vale? Es decir, nosotros podemos priorizar qué es más importante en un momento concreto, si una tarea de back, una tarea de front, en función de cómo se ha parametrizado esa entrada, ¿no? Eso, además, que nos permite, si tu sistema de enrutado tiene capacidades de inteligencia artificial o de enrutado inteligente, vamos a poder jugar con las skills, que es lo que has dicho tú, Rocío, y vamos a poder, además, unirlo al workforce, ¿no? Que es el otro punto, que es cómo se dimensiona todo esto. Para poder hacer una previsión tienes que tener datos pasados, tenemos que tener un dato de enrutamiento y tiempo de procesamiento, y todo eso nos lo va a poder dar un workforce conectado a un sistema de enrutamiento que está conectado al back office, ¿no? Ese es un poquito, creo que son los puntos que podrían resumir cuál es nuestro estado actual. La unión a nivel cultural, a nivel humano y a nivel tecnológico. Muy bien, Fernando, gracias. Pues sí, ha sido muy interesante porque esa es una de las cosas que conversábamos, ¿no? Cada empresa, hay empresas que le dan, por ejemplo, y ahora quisiera que hablara a Raúl, ¿no? Porque Raúl tiene un modelo donde él ha centralizado el back office cuando conversábamos en el pasado, ¿no? En tu caso tienen el front y el back y bueno, tal vez si nos podéis contar un poquito, Raúl, cómo ves el modelo de Ibercaja, lo que ha dicho Fernando, y cómo es en el caso de Securitas vuestra experiencia. Bueno, es un poco diferente porque Fernando apuesta por otro modelo. Nosotros también es cierto que tenemos distintas operaciones en las cuales teníamos descentralizadas en esas operaciones también los back office y no nos permitían tener una visión y un enfoque de reducir estas tareas, ¿vale? Porque nosotros el foco que tenemos es en perseguir que los back office no existan, ¿vale? Porque al final, bueno, yo creo que eso coincidiremos todos, todo lo que no resuelvas en un front, y cuando abro front en el caso de Securitas Direct no estoy hablando solamente de un agente, sino también gente que está en campo, en casa de un cliente, ¿vale? Pues todo lo que no tengamos que llevar un back significa que no hemos sido capaces de la solución en el momento al cliente. Lo centralizamos los distintos back office que teníamos en un back office unificado y principalmente con esa responsabilidad que antes nos costaba tenerla o me costaba que tuviéramos ese foco de reducir las tareas, automatizarlas y decirle al responsable de este área que tu principal misión es que te quedes casi sin trabajo, ¿vale? Con lo cual, esa fue la estrategia que seguimos. A día de hoy tenemos sistemas que nos permiten tener la trazabilidad de pues, los tiempos de respuesta en las gestiones, la resolución, la productividad de los agentes, ¿vale? Pero lo principal que tenemos aquí es ese foco, como digo, de intentar reducir automatizar las tareas o dotar de herramientas al front para que no tengan que llegar al back, ¿no? Y el lado positivo del back office, el back office hoy en día muchas veces lo utilizamos para poner a mejor cosas que, como directamente comentaba Sandra, hay cosas que queremos hacer cambios rápidos, no llega mejor la solución en el momento, tecnológica, y nos permite este parche para llegar antes al cliente, ¿vale? Pero con el foco rápido de que es una medida temporal para que luego la podamos automatizar o, como he dicho, darle la solución en el front. Y ahí, un poco más también dime.
No, que ahí yo vi que, por ejemplo, Fernando, aunque no estuvimos en la misma conversación, Fernando piensa igual en el sentido de que dice, yo tengo que eliminar el back office, lo ideal sería, ¿no? Eliminarlo. Sí, Sin claro. embargo, yo pienso que es como un ideal, ¿no? Yo creo que no estoy segura si al final habrá, a lo mejor hay alguna organización que no tiene cero back office, pero es que yo creo que hasta en cualquiera de las actividades que hacemos día a día, pues tenemos actividades que son en tiempo real, pero a veces pues hay algo que se nos queda y creo que ahí, no sé si fue Raúl o Javier, ¿no? Que nos comentaban que con el back office lo que hacían es que hacían un fine tuning o un ajuste, ¿no? Mientras que generaban un nuevo producto, mientras que hacían una nueva campaña de tareas o lo que fuera, donde vosotros utilizabas el back office como una forma de poder tener gente que va a estar ayudándonos hasta que entra en servicio pues el Sí, nuevo producto. es lo que acabo de comentar, ¿vale? Hay a Ajá. veces que no llega la solución tecnológica y necesitas hacer un cambio y el back office pues es un parche que te permite dar esa solución hasta que te llega la parte más tecnológica. Es cierto que es algo idílico a lo mejor que el back office no exista, ¿no? Pero yo creo que es más un foco y una estrategia. Es cierto que siempre algo tienes, ¿vale? Porque al final también es una red de seguridad de que hay a veces que los sistemas o las automatizaciones o toda la parte que realmente al final el back office se reduce mucho por toda la parte de digitalización, pues falla o tienes un problema o no contempla algo y tiene que entrar esa red de seguridad para que no se te pare un proceso o el cliente no salga perjudicado. Súper bien. Entonces, no sé ahí, Javier, si quieres te pasamos la palabra un poquillo para ver cómo lo tenéis en Mapfre. ¿Qué nos puedes contar desde el punto de vista de Mapfre? Bueno, lo primero, buenos días. Agradecer a Sandra y a Rocío y a Berin y a Sabio la posibilidad de participar, compartir y escuchar los comentarios de los panelistas y de la audiencia, ¿no? En Mapfre, bueno, yo plantearía, con respecto a la pregunta que nos habéis lanzado de cuál es la foto del back office, yo lo plantearía desde tres perspectivas, ¿no? La primera perspectiva, desde procesos, yo creo que ya tanto Fernando como Raúl ya lo han comentado, ¿no? Especialmente Fernando, ¿no? Desde el punto de vista de integración, ¿no? De un CRM que esté integrado tanto desde el front como desde el back, ¿no? Que tengamos la misma herramienta, que esa herramienta genere una tarea en el front y que esa tarea en el front pues se vaya al back y que sea gestionada, ¿no? Y eso lo que nos permite es pues, utilizar métricas, seguimientos, tiempos de gestión exactamente iguales, por lo menos aquí en Mapfre, exactamente las mismas métricas que los gestores que están en el front, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos ahí una trazabilidad bastante importante de cuál es la situación de la tarea, de los tiempos, y cuando hablamos de tiempos, pues hablamos también de personas, ¿no? Desde el punto de vista de personas, desde el punto de vista de empleados, yo creo que también la situación se ha cambiado y ha modificado bastante con respecto pues, hace 2 años, ¿no? Hemos tenido y estamos todavía con gestores de back office en el ambiente en teletrabajo, ¿no? Lo que significa que hemos tenido que generar espacios virtuales para que los compañeros que están en el back office puedan teletrabajar, ¿no? Es cierto que si en un back office pues tienes un alto índice de manualidad de operaciones o papel, pues todo eso se puede complicar. Nosotros, afortunadamente, la política de paperless que abordamos ya hace años nos permitió pues, hacer esa transición al teletrabajo sin ningún tipo de problemática y bueno, pues tenemos actualmente toda la plantilla en unas estructuras de teletrabajo pues bastante ordenadas. Todo eso, además, esa estructura de teletrabajo, pues la tenemos que adecuar y también lo que tanto Fernando como Raúl han comentado, adecuar a las capacidades y las disponibilidades de nuestra plantilla pues a algo que hemos observado y que observamos cada día y que exponencialmente se muestra, ¿no? Que son los cambios en los comportamientos de los clientes, ¿no? Nosotros mismos como clientes queremos más agilidad, queremos más rapidez en las respuestas y el back office, precisamente por ser siempre un área que tenía más o que tiene más manualidad o que tiene unos procesos más lentos, pues es un desafío importante estar a esa altura de las nuevas expectativas de los clientes y clientes que además
pues ya sabemos, ¿no? La omnicanalidad que quieren, ¿no? Que empiezan con una llamada de teléfono dando un parte de siniestro de hogar y luego pues te pueden entrar en una app preguntándote que se le ha olvidado algún dato y te pasan algún dato del siniestro, te lo pueden pasar por una app o en caso de Mafre, pues también te pueden ir a una oficina a más de las casi todas las 3.000 oficinas que tenemos en España, pues te puede ir a una oficina y también te puede dar algún dato de ese siniestro, ¿no? Con lo cual, todo eso pues tiene que tener una traza y tenemos que tener una contextualización de todo ese proceso, ¿no? Desde el punto de vista de empleados, como decía, pues esa adecuación a esas expectativas y esa adecuación a esos procesos, pues nos lleva, lo que ha implicado para nosotros es que tengamos que manejar muchísimo más polivalencia. Los reskilling, los upskilling, hemos tenido que hacer muchísima más formación, ¿no? Precisamente también en relación con lo que veníamos comentando de esas nuevas expectativas que los clientes nos están trasladando a rapidez, ¿no? Pues eso lo tenemos que trasladar también a la batería de compañeros que están en el back office para que, bueno, pues para identificar qué mejores skills tienen esa agilidad y esa rapidez, ¿no? No me voy a extender mucho más en esta parte porque luego yo creo que en la parte de retos yo creo que ahí sí tenemos unos hermosísimos retos, ¿no? Más allá del reto ese genérico, ¿no? De una desaparición del back office que, bueno, yo no lo veo como desaparición, sino como automatización de muchos procesos y que el back office pues, se le dote de unas capacidades para que los empleados que están en el back office, pues con su valía y con su valor, pues agreguen valor en esa tarea, ¿no? Y que aquellas otras tareas que de alguna manera son muy básicas y muy sencillitas, pues que un RPA y además con los procesos de RPA 3.0 que hay ya en el mercado y demás, pues creo que se pueden acompañar y pueden no contribuir a la desaparición del back office, pero a un nuevo entorno en el back office, ¿no? Yo creo que el back office necesita mucha digitalización y sobre todo muchísima automatización, ¿no? Y hombre, ir construyéndolo poco a poco e insisto, dotar y dejar a los compañeros que están en el back para dar valor a aquellas otras gestiones porque que requieren a lo mejor de un contacto más puntual con el cliente. Pero insisto, yo en la parte de retos sí tengo ahí algunas cuestiones más para hablar. Sí, fenomenal, Javier. Hay una pregunta del público que está orientada a lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y coincide un poco con lo que está diciendo Javier, ¿no? Él dice si eliminar el back office de verdad es lo ideal, ¿no? O sea, realmente la reducción del coste, si eso va a repercutir favorablemente al cliente, por supuesto. Y es muy importante, por ejemplo, el tema de que él dice que debería haber como un equilibrio, ¿no? O sea, realmente si tienes el front y el back trabajando hacia los mismos objetivos, todo sincronizado, donde al final la experiencia del cliente va a ser desde el inicio hasta el final positiva, una experiencia positiva, pues ya da igual que lo llame front, back, me explico, es todo el mundo al unísono trabajando para que haya esa experiencia del cliente y algo que mencionaste que creo que vamos también a tocar luego, Javier, con Rocío y los demás, es el tema de cómo se siente el empleado, ¿no? El employee experience, que también es súper importante, no solamente en el front, sino también en el back. Entonces, Rocío, no sé si quieres hacer algún, no sé, desde el punto de vista de las empresas con las que has trabajado específicamente en la parte del workforce management o sea, lo que comentaba Fernando, ¿no? También que tenemos los CRM que son súper importantes, los BPM, el Workforce Management, o sea, hay una serie de herramientas tecnológicas que ayudan indiscutiblemente, ¿no? A los enrutadores inteligentes, etcétera, la inteligencia artificial, todo lo que tenemos nos ayuda a tener una optimización de esas interacciones, ¿no? Entre el cliente y la empresa, que al final lo que estamos buscando en general es que sea toda positiva. ¿Qué nos puedes contar tú, Rocío, desde tu punto de vista, de lo que has visto? Bueno, pues obviamente la tecnología es lo que es la clave para que podamos superar estas dificultades que se han puesto en la mesa. Tecnologías que van desde ese CRM que todos habéis contemplado en vuestras evoluciones del back office y que nos habéis hablado de él, ese CRM que nos va a poder clasificar un poco todas las operaciones que tenemos, dejarnos claro que tenemos en bolsa, facilitarnos la consecución de métricas.
tenemos herramientas propias de back office, enrutadores propios de back office, que son los que se van a encargar de distribuir todo lo que es la carga de trabajo que tenemos, darnos información en tiempo real, facilitar o enlazar con esas soluciones de planificación, como nos comentaba Fernando, porque obviamente el back office tiene sus propias necesidades, ¿vale? Tiene sus propias características y necesitamos darle esa especialización o esas particularidades a sus programaciones, a los turnos, a los horarios, al cálculo de mi pronóstico, de cómo van a ser mis meses posteriores, herramientas de reporting que nos ayuden a hacer todo ese control, automatismos, esa inteligencia artificial. Hay una gama muy amplia de herramientas que nos pueden ayudar, como puede ser, bueno, pues el Operation Manager de Verin, ya habéis comentado, pues CRMs y está con nosotros Lucía, ha podido conectarse ya. Lucía, estábamos terminando y eras la ponente que nos falta. La primera pregunta que os planteábamos era ¿cuál es vuestra situación ahora mismo en back office y cómo habéis superado unas dificultades que han sido históricas y se vienen arrastrando en todas las áreas que trabajan con estos trabajos de back office? No se te oye, Lucía. No te escuchamos ya el micrófono. Ahora sí, perdonad. Buenos días a todos. ¿Me oís bien ahora, verdad? Sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, pues las dificultades en los back office, probablemente mis compañeros hayan comentado ya muchas, pero las que hemos tenido en Santa Lucía en el back office son las propias de cualquier back office, ¿no? En términos de disponibilidad de servicios en el corto plazo, pues hasta ahora habíamos tenido problemas para poder dar servicio con agilidad, para poder dar servicio sin papel, para poder trazar dónde estaba la operación en un momento dado, quién era el peticionario y quién era el resolutor de cada operación. Y se había trabajado mucho históricamente en tratar de externalizar esas actividades que no teníamos automatizadas, en lugar de trabajar sobre todo en automatizarlas o en darlas en modo autogestión al canal, es decir, que las pudiera gestionar directamente el canal o el cliente. Sí es cierto que con la pandemia pues el escenario ha cambiado bastante, a la fuerza orca, ¿no? Y tuvimos la suerte de disponer de una nueva herramienta justo antes de la pandemia que nos permitió sortear pues muchas de las dificultades que hemos comentado, ¿no? Entonces, disponer de herramientas que te faciliten la gestión del back office, pues por una parte nos ha facilitado que cualquier petición que nos ha hecho el canal la ha podido gestionar sin papel, la ha podido gestionar en el momento cuando digo el canal me refiero igualmente al cliente final, la ha podido gestionar en el momento con el peticionario, con el resolutor de esa gestión, se ha quedado la trazabilidad de toda la documentación y lo hemos hecho con una medición de niveles de servicio que además de medirlos nos ha permitido también mejorarlos. Así es que, bueno, yo creo que la pandemia en esto ha sido un catalizador, ¿no? Porque eran temas que venían de tiempo atrás y que la pandemia nos ha obligado a tomar soluciones rápidas. Y esto además en un contexto de teletrabajo, con lo cual hemos llevado también o estuvimos obligados durante la pandemia y estamos obligados ya a mantenerlo, un back office en teletrabajo, en remoto, que también es, yo creo, una lección interesante. Muchísimas gracias, Lucía. ¿No? Sí, estamos en línea con lo que ya hemos conversado antes. Y aquí hay una pregunta, ¿no?, del público para el que la quiera responder ahora. Es más orientada hacia de esto que hemos hablado, de el tener las diferentes operaciones administrativas, o sea, el back y el front, lo que haya sido ideal. ¿Cómo veis vosotros cómo están las empresas gestionando? O sea, ¿sentís que se ha gestionado bien, o si tuvieran que hacer algo nuevo, haríais algo diferente a lo que habéis hecho hasta llegar hasta ahora? Es que por nuestra parte el cambio que he comentado es que es reciente, ¿me explico? O sea, el hacer esta unión es el cambio sobre el que nos pregunta, yo creo, el asistente. O sea, nosotros partíamos de esta separación y los hemos unido precisamente porque hemos intentado
orientarnos más hacia el cliente, ¿no? Entonces hemos visto que era la opción. Igual nos equivocamos, ¿no? Como todo el mundo, pero en principio los resultados son muy buenos en todos los sentidos. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si algún otro quiere comentar algo, pero una de las cosas que queríamos compartir también, ¿no? con la gente que nos está acompañando es el tema de los retos, ¿no? Rocío, con relación a que hemos hablado, la tecnología ha resuelto, todos habéis dicho que la tecnología os ha ayudado a resolver temas de trazabilidad, temas de visibilidad, temas de eficiencia, productividad, ¿no? Entonces, pero siempre hay algunas tareas manuales, ¿no? El poder digitalizar, etcétera, que tal vez quedan, ¿no? En cada empresa será diferente, ¿no? Porque todos tenéis back office. Entonces, en esa área, en el área de las tareas manuales y llevarlas a la digitalización, ¿qué retos os planteáis, ¿no? Y no sé si quieren, comenzamos por ti, Fernando, ¿no? Que estamos en una nueva ronda. Me parece bien. Además, voy a utilizarlo para responder también al otro asistente que ha hecho la pregunta sobre ese matiz, ¿no? Entre desaparecer y no desaparecer. Yo creo que si me preguntas por los retos, ¿no? Yo soy ingeniero, entonces siempre hay que ver dónde está el límite, ¿no? Hacia dónde tiende el límite, ¿no? El límite, obviamente, al que tendemos es a la desaparición. Pero no creo que no creo que aún es el momento de la desaparición. Ahora mismo hay puntos en los cuales hay tareas de back office donde podemos aportar al cliente y ahí es donde tenemos que ser capaces de diferenciarlas. Voy a poner un ejemplo de un cambio que ha hecho Ibercaja como entidad, de un cambio en tareas de back office o de desaparición, que es, por ejemplo, con el proceso de onboarding, de alta de un cliente. Tradicionalmente los procesos de onboarding eran procesos con contratos en papel que iban moviéndose. Si nosotros queremos llevar eso a un punto de eliminación total, ¿vale? Obviamente hay una parte de digitalización que en la pandemia nos ha salvado, pero también hay un punto humano en back office que podemos aportar aún ahí al cliente, que es el punto, por ejemplo, de la seguridad. Ahí hay un punto en el cual un humano puede aportar cosas ahora mismo, no digo en el futuro, puede aportar cosas relacionadas con la seguridad que quizá un proceso automático aún no es capaz de hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde yo creo que tenemos que podemos trabajar, ¿vale? En cuanto a reto. O sea, la desaparición es el objetivo, yo creo que sí, porque es tiempo que el cliente no está disfrutando de tu producto. Pero, por otro lado, eso es lo que tenemos que conseguir, que lo que hacemos que sirva para el cliente realmente, que le aporte valor. A nivel de orientación al cliente, además lo han comentado antes ya, hay un triángulo que es el de la empresa, el del cliente interno, el del cliente final y el de la persona que hace al final el back office, esa tarea, que tiene que estar muy claro, muy definido y que tiene que servir para hacer mejor esa tarea, ¿vale? Es decir, tenemos que orientarnos mucho más al cliente, pero puede ser que sea un cliente externo, puede ser que sea un cliente interno. No aislar la operación de back office y seguir teniéndola muy aislada nos puede hacer que nos olvidemos de para quién estamos haciendo esta tarea, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que seguir trabajando, A nivel tecnológico, por supuesto, la inteligencia artificial, fuera de que nosotros ya hemos comentado la parte de que tenemos el enrutado automático, nos puede dar esa propensión, ¿no? o esa optimización en el enrutado de que esta tarea va a ir a la mejor agente. Este cliente en el pasado, esta tarea tuvo este problema, me explico, nos va a dar una capacidad de optimización en función de datos del pasado que creo que tenemos que seguir desarrollándola para que el enrutado sea óptimo y la persona que haga la tarea lo haga de la forma óptima. Y luego también, además, que antes han comentado, tanto Raúl como Javier, el tema del RPA y de la automatización. Es verdad que ahora mismo tenemos que tender a la desaparición del back office, pero no solo a nivel de automatizar lo que ya estamos haciendo, ¿no? Sino que en cuanto al proceso en sí, la definición del proceso no tiene que incluir una parte que haya que automatizar, sino que es que no tiene que existir esa parte, ¿no? Es a dónde voy. O sea, el reto, obviamente, a largo plazo, ¿no? Porque es de dónde venimos y a dónde vamos. El reto es que definamos procesos que no requieran de back office. O sea, ese es lo que yo creo que sería el reto. Y poco más. Poco más. Yo creo que esos son para mí los retos. Hay otro punto que también que ha comentado Javier, que creo que también va relacionado con la tecnología, que es la flexibilidad de los procesos de back office. Porque hablaba como de he dado de alta un siniestro, creo, tengo una póliza de no sé qué, pero luego
los caminos pueden variar muchísimo dentro de un back office, ¿no? O sea, si lo integramos dentro del front, pueden empezar a variar los caminos, no pueden ser solo en una línea recta. Pues tenemos que tener la tecnología adaptada para que estos caminos pueden ser de formas distintas, no sean solo lineales. Yo creo que es otro de los retos que nos quedan por delante. Sí, ahí Javier, creo que tú habías comentado algo, ¿no? En ese ángulo, ¿cuáles son los retos en MAPFRE? Sí, lo había comentado desde el punto de vista de la omnicanalidad también, ¿no? A ver, desde los retos con los que estamos ahora mismo encima de la mesa para mejorar la gestión de un back office, ahora mismo yo los planteo desde perspectivas, ¿no? Una desde procesos, que ya lo ha comentado Fernando, y supongo que tanto Raúl como Lucía también lo comentarán, es la automatización de los procesos, ¿no? Evidentemente, nosotros lo que estamos haciendo es ver qué partes de procesos se pueden automatizar íntegramente end-to-end y qué partes de procesos, pues a lo mejor hay un componente de automatización de un 70 o un 80% y ese otro 20% pues que finalice con tareas y con intervención humana, ¿no? Son modelos híbridos, ¿no? Completamente de acuerdo con el planteamiento de Fernando de que yo no sé si catalogarlo de errores de procesos o de stoppers que originan esa entrada de la asignación de la tarea a un back office y eso es lo que en origen hay que empezar a trabajar, ¿no? Para eliminar tareas que puedan llegar a un back office, ¿no? Es una propuesta, evidentemente, a largo plazo, porque ahí confluyen, pues, yo creo que es importante el tema de la omnicanalidad, ¿no? Omnicanalidad que genera muchas tareas de back office, ¿no? Además de la automatización de los procesos, un planteamiento que estamos abordando en algunas partes de back office, de algunos otros centros operativos aquí en MAPFRE, es empezar a trabajar con modelos predictivos, ¿no? Y que el modelo predictivo, pues, que te diga y que te asigne, desde el punto de vista de asignación de la tarea, que te diga, gestor de back office atiende primero esta tarea, porque esta tarea, bien sea por temas de cualificación de cliente o temas de urgencia de la tarea, pues te va a generar posiblemente una mejor experiencia y una mayor satisfacción al cliente que aquellas otras tareas que a lo mejor no pueden generar una buena experiencia al cliente y si no dotamos de esa inteligencia en la asignación, pues puede ocurrir que en muchos casos estemos relegando al final tareas que no estamos advirtiendo esa cualificación y ese valor agregado que le podemos dar de cara desde el punto de vista de experiencia de cliente, ¿no? Creo que es una línea muy interesante para avanzar con los modelos predictivos, con Machine Learning. Nosotros estamos empezando a hacer algún business case, algún caso de uso y creo que en el futuro, bueno, pues esa asignación enrutada y ya enfocada ya a unos determinados pools, si le añadimos ya la inteligencia de esa asignación, pues todavía creo que conseguiremos muchísima más eficiencia, ¿no? El autoservicio, evidentemente, cuando tengamos un autoservicio en las compañías de seguros muy en la línea de los autoservicios que hay a nivel del mundo financiero, pues evidentemente también eso va a contribuir a una reducción importantísima de la actividad de los back office, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de estructuras también, vuelvo otra vez a comentar el juego desde el punto de vista de productividad, ¿no? En este caso, ¿no? En operaciones es igual a eficiencia y eficiencia, una de las palancas de la eficiencia es el monitoreo constante de la productividad, ¿no? Entonces, el seguimiento de la velocidad de respuesta, ¿no? Desde que llega esa tarea hasta que el gestor la toma y la desarrolla y la ejecuta, evidentemente tenemos que tener una traza de tiempos, ¿no? Pero a ver, ¿de qué manera conseguimos conjugar esa productividad con la satisfacción del cliente, ¿no? O sea, yo creo que podemos achicar y podemos reducir y podemos ser lo más eficientes posibles, pero siempre con la premisa de mantener o incrementar la satisfacción del cliente, ¿no? Y luego la flexibilidad, que la comenté antes, pero creo que también es importante y para eso, bueno, pues las herramientas de planificación y demás son absolutamente trascendentales. Y por último también me gustaría comentar el tema, estamos acostumbrados a medir la calidad de la llamada, de la atención, desde el punto de vista del front, automáticamente después de la llamada se les lanza una encuesta al cliente a través de aplicaciones o a través de emails, producto de NPS relacional, ¿no? Y el cliente nos da su opinión de cómo, bueno, pues si recomendaría, etcétera, y también de satisfacción. Pero siempre estamos muy enfocados al front, ¿no? Y
el back office tiene mucha relación con el cliente, muchísima relación con el cliente final me refiero, y todavía no estamos acostumbrados a hacer a solicitarle del cliente esa valoración de cuál ha sido el grado de su satisfacción, ¿no? Yo creo que también es una propuesta que puede dar valor muy enriquecedora, porque también nos va a servir de un feedback muy bueno para que todo lo que estamos comentando, lo que hemos comentado antes de las asignaciones inteligentes vía modelos predictivos, de las automatizaciones de los procesos, del autoservicio, pues puedan enriquecerse con esa medición de la calidad, en este caso la emitida bueno, por parte de los clientes que por algún motivo han tenido que esa tarea ha tenido que ser gestionada en el back office, con lo cual ya tiene, entre comillas, algún tipo de sesgo, porque si ha ido al back office es porque ha habido algún tipo de incidencia en ese proceso, y de esa manera, bueno, pues puede tener algún tipo, insisto, de sesgo, porque ya hay alguna penalización desde el punto de vista de la satisfacción. Pero creo que es un punto también a comenzar a valorar. Estos serán son los retos con los que ahora mismo estamos trabajando. Yo, Javier, además del que has comentado, de la valoración del cliente final, añadiría otro punto más de medición muy importante, que es el del cliente interno, porque creo que son las dos cosas que al final van a repercutir. O sea, totalmente de acuerdo, ¿eh? Hay que empezar a medir el back office desde el punto de vista del cliente, pero además, si podemos tener la medición de cómo el agente de front, que ha pedido al agente de back la resuelva, tenemos esa medición de si está satisfecho con la respuesta, también vamos a poder mejorar muchísimo los procesos. O sea, totalmente de acuerdo, Javier. Y totalmente de acuerdo, porque lo que he comentado aquí lo comento de la perspectiva del cliente final, pero nosotros también tenemos nuestro back para clientes mediadores o para los diferentes canales, ¿no? Sobre todo en la gestión de cartera. Y es cierto que, bueno, pues todo esto que os estoy diciendo es absolutamente replicable y por supuesto que también lanzamientos de una encuesta al mediador una vez que ha realizado o que una vez que se ha ejecutado esa tarea para que nos dé su feedback, pues eso lo estamos haciendo también aquí. Sí. Ahí, gracias. Ahí quisiera saber un poquito con Lucía, darle un poquito de tiempo a Lucía para ver que nos cuente un poquillo cómo lo ves, ¿no? Los retos estos que han comentado vuestros compañeros y cómo lo estás haciendo en Santa Lucía. Pues mira, retos en términos de, o sea, al final, como cualquier back office, pues todos los retos están orientados pues a ser más eficiente y a dar un mejor servicio. En términos de eficiencia, es cierto que lo que te dice el cuerpo de primeras es, oye, lo que tenemos que hacer es minimizar el back office. No, yo creo que más que minimizarlo, lo que hay que trabajar es orientarlo a las tareas en las que realmente el back office tiene sentido. Es decir, automatizar o prestar en autogestión aquellas gestiones que efectivamente son sencillas y en las que una persona no tenga ningún tipo de aportación adicional. Pongo como ejemplo, oye, que tienes que aportar un cliente tiene que aportar un DNI, pues si yo puedo ofrecer herramientas que faciliten el reconocimiento de ese DNI y no tiene que haber una persona valorando la documentación aportada por el cliente, pues eso sin duda es una mejora de eficiencia y de calidad de servicio. Pero sí hay otras tareas en las que el back office puede tener cada vez un peso mayor, ¿no? Aquellas cada vez más especializadas, dirigidas pues a una valoración de un riesgo o temas similares que ahora mismo se están gestionando en un back office junto con otras muchas fáciles de automatizar y que probablemente en un futuro sea en las que tengamos que aportar ese valor, ¿no? En tareas muy especializadas o que requieran o que por su singularidad no valga la pena automatizar, porque es verdad que siempre hay que hacer esa valoración coste-beneficio, ¿no? De verdad esto para el volumen de gestiones que hacemos es necesario automatizarlo, o esto más allá de que trabajemos en la estandarización de procesos, por su singularidad hay que mantenerlo en back office. Entonces, por una parte yo creo que esa es una de las líneas, oye, trabajar en reducir en el back office cualquier tarea de poco valor y ponerla en autogestión o automatizarla o robotizarla, como decían mis compañeros, con RPAs y con robots. Yo luego creo que hay otra también muy relacionada con esa, que es relacionémonos con nuestros clientes internos y externos
por favor, sin papel. Cualquier papel que haya en medio lo tenemos que transformar en una comunicación digital, en un documento digital que le va a permitir, de nuevo, mejorar la calidad y reducir tiempos. Y que además también, de nuevo, está muy relacionado con la robotización y con la automatización. Y luego yo creo que hay también un reto importante en el back office, que es engancharlo realmente con la calidad, con la satisfacción del cliente, ¿no? Más allá de que hagamos encuestas del nivel de satisfacción, nosotros en Santa Lucía nos gusta, o sea, ponemos mucho peso en valorar si efectivamente todas las mejoras que estamos haciendo a nivel de operaciones tienen impacto o tienen o podemos percibir algún tipo de impacto en NPS o en índices de satisfacción del cliente o del cliente interno, como comentábamos. Yo creo que esas, siempre con un foco también que en operaciones tenemos que tener de ser capaces de cuantificar todo, o sea, más allá de todas estas, de plantear todas esas mejoras y plantearnos todos esos retos, eso tiene que ir acompañado siempre de un ejercicio de cuantificación de impactos siempre, de medición y cuantificación de impactos. Es así, Lucía, estamos de acuerdo. Y bueno, muy interesante todo esto, ¿no? Raúl tiene una operación un poco diferente, ¿no? En el área de Securitas, él hablaba el pasado de las alarmas al cliente, cuando un cliente le salta y hay alguien que está físicamente en el sitio y necesita a alguien de back office que le ayude, pues tiene así una serie de tareas, ¿no? Que son un poquito diferentes. ¿Cómo es para Securitas, Raúl, los retos? ¿Cómo ves los retos comparado con las otras empresas que ya han hablado? ¿Cómo lo ves desde Securitas? Bueno, parte es parecido. Al final, nosotros casi el principal reto que tenemos es, hoy en día estamos con un sistema BPM que nos permita integrar los distintos aplicativos o soluciones tecnológicas que tenemos en las distintas operaciones, ¿no?, para conseguir una trazabilidad entre el sistema que gestiona las operaciones de la gente que tenemos en campo, de la gente que tenemos en los call centers, o de la gente que tenemos en una central de alarmas. Y ese es el reto más grande que tenemos ahora, ¿vale? El cómo unir esas distintas soluciones tecnológicas que tenemos hoy en día, ¿no?, que muchas veces nuestros back office entran ahí a solucionar esa falta de trazabilidad en tu o integración entre los distintos sistemas. Y por la otra línea, pues seguir, como he dicho, siguiendo automatizando cosas, ¿vale? Que estoy de acuerdo con Fernando que muchas veces el tema, el tener que automatizar ya es un error porque en el proceso, por definición, ya tendría que salir definido. Es cierto que como muchas veces llegamos tarde, no es así. Y seguimos teniendo ese reto, ¿vale? Muy orientados, por ejemplo, a llevar RPA, pero a los front, ¿vale? Que al final sea el mismo agente o el mismo persona que tenga atendiendo al cliente el que on demand pues solicite esa tarea como si antes la hacía un agente, pues se la haga un robot en el momento. Cuando antes, que creo que ha generado un poco de debate entre nosotros, cuando el enfoque de que desaparezca, yo estoy de acuerdo que a lo mejor en otros hay que entender mucho las operaciones que creo que son diferentes entre varias empresas, ¿vale? De las que estamos aquí. Yo creo que al final una valoración como algunos de los compañeros que están aquí en un siniestro, es complicado que al final puedas tener automatizar, porque es más complicado suplir al trabajo al valor que aporta una persona. En nuestro caso es diferente, ¿vale? No tenemos procesos que nos permitan aportar ese valor, y si no, yo creo que nosotros al final creemos en una compañía que nos definimos como personas que protegemos a personas, con lo cual para nosotros son vitales. Creemos que lo diferencial son las personas que están detrás prestando servicio a nuestro cliente, ¿vale? Pero en estas tareas realmente, en nuestro caso, la persona aporta un poco valor. Y unido a otro tema que habéis sacado de la satisfacción, el motivo de erradicar estas tareas en el back office es porque el cliente, por muy bien que las hagas,
cuando nos dan nuestra valoración en las encuestas de satisfacción, si no se los resuelves en el momento, ¿vale? La nota baja, ¿vale? Por muy rápido que lo queramos hacer y por muy bien que lo queramos hacer, no le vas a sacar ese wow en ese momento de la interacción, y por eso es ese foco, ¿vale? Porque al final es el cliente lo que nos demanda. Ya no es tanto, ya no solamente es un tema de eficiencia. Si realmente el cliente valorara esa gestión o ese delay que hay entre que él lo ha solicitado y se hace, pues a lo mejor no tendríamos tanto foco en erradicar esas gestiones. Pero realmente es el cliente el que te lo manda. Es decir, por lo menos en nuestro caso, ¿vale? Que yo sé que al final cada uno es diferente. Y esa es la línea de trabajo en la cual estamos hoy en día. Muy bien, Raúl, muchísimas gracias. Y eso complementa un poco esta parte de la... Hay un montón de preguntas que se han generado en la audiencia que ya vamos a ir a ellas, pero un poco por cerrar esta última parte, ¿no? Rocío trabaja para Savvy, es uno de los expertos especialistas en el área de Workforce Management. Ha implantado muchos sistemas de este estilo, igual que herramientas de productividad, de analíticas del PC del trabajador, etcétera. Entonces, ¿cómo ayuda Rocío, ¿no? Desde Savvy, cómo ayuda la tecnología, en este caso, por supuesto, la de Verint, pero bueno, hay otras tecnologías que están superando todos estos retos. Ahí, ¿cómo lo ves tú? Cuéntanos un poquito qué has hecho. Bueno, pues realmente quería enganchar esta última parte o esta última pregunta con algo que habéis mencionado todos, ¿vale? Y es la experiencia del cliente. Al final, en estos tiempos que estamos, la experiencia del cliente es el foco o el corazón de prácticamente todas las estrategias de todas las empresas. Y se tiende a pensar que el back office no tiene un impacto en la experiencia del cliente. Y es todo lo contrario. El back office puede venir de dos formas. Bueno, dependiendo un poco del negocio, como habéis comentado, puede venir por diferentes casuísticas. Puede ser una respuesta que le estamos dando a nuestro cliente para esa omnicanalidad que nos está demandando, o bien puede ser una tarea que se genera porque no soy capaz en el front o porque he diseñado que el front no sean las personas que tienen que atender eso. Ahí ya tenemos los impactos, o empezamos a ver impactos en la experiencia del cliente. Lo habéis mencionado, Raúl, ahora en su última intervención. No darle respuesta al cliente en la llamada que nos está haciendo es una falla en el first call resolution, y eso afecta a la experiencia del cliente, es una no resolución. Además, nos estamos poniendo nosotros mismos unos límites, o estamos poniendo un segundo escalón de ineficiencia. No resolver a tiempo, no llamar a tiempo al cliente. Eso puede ser una rellamada, vuelve a ser una mala experiencia para nuestro cliente y una falla en nuestra eficiencia. Puede haber falsas expectativas creadas en el front respecto a lo que va a obtener de ese trabajo de back office, pues ahí podemos tener después una respuesta negativa, una insatisfacción, o un mal diseño del proceso final, esas tareas que comentaba Lucía de vamos a dejar las tareas de poco valor para que sean automatizadas y vamos a dar a los agentes las tareas de buen valor. Pues tenemos que ser capaces de analizar y clasificar muy bien las oportunidades que tenemos para que el impacto en la experiencia del cliente sea positivo y nunca estemos llevándole a una insatisfacción por haber generado una tarea de back office que no corresponde. En este caso, antes de trabajar con herramientas de back office o empezar a trabajar con estas tareas, lo que tenemos que hacer es clasificar las oportunidades y generar un buen ciclo de toda la tarea. Bueno, pues primero ver qué indicadores tenemos que medir, desde productividades, desde ocupaciones, desde experiencia de clientes, esas encuestas que comentabais, ese lanzar o poder dotar a todos de una información de cómo estamos impactando nuestro trabajo en la experiencia de cliente. Hacer una buena planificación de nuestros recursos es vital, disponer de herramientas de planificación para poder generar planificar los agentes correctos en el momento correcto y los que hacen falta, no sobredimensionar un back office solo por tener ahí a los agentes, sino que tenemos que planificar para alcanzar unas metas de eficiencia. Muy importante el tercer punto para mí, comunicar los resultados y dar mucho seguimiento a los empleados que hacen back office, para que no se sientan empleados de segunda línea, porque no lo son empleados que también impactan en el cliente. Tenemos que incorporar pues, el performance management a nuestros empleados, e incluso utilizar herramientas de gamificación que a veces también se habla para el front y también se pueden utilizar para el back office. Asignar trabajos por habilidades. Hay que hacer que los agentes eficientes que saben de una tarea sean los que las atiendan, igual que hacemos en el front. Supervisar siempre en tiempo real también.
cuánto tengo, qué productividad estoy teniendo, cómo me bajan las bolsas, cómo me están subiendo, cómo me está impactando. Analizar el desempeño, ¿vale? Siempre darle ese feedback que comunicaba antes, no solo a los agentes, sino también a todos los empleados del back office, desde los agentes que están atendiéndolo hasta los supervisores y los responsables, darles siempre una visibilidad de lo que está pasando, ¿vale? Y no solo analizar ese desempeño, sino también analizar todos los procesos y toda la información y feedback que nos puedan dar ellos, que son al final los que están trabajando. Cómo está afectando un proceso que le he diseñado desde otro área, si tardo más, si me ha provocado una ineficiencia, si estoy ahora mismo con mis equipos de back office desocupados, ¿qué puedo hacer para aumentar esa ocupación? Pues, como digo, las herramientas de back office nos van a ayudar cuando tenemos ya todas estas oportunidades o todo este ciclo bien definido, es donde podemos poner esas herramientas de inteligencia operativa, esas automatizaciones y la práctica de un Operation Manager, ¿vale? Avanzamos, por favor, hasta el final de la presentación. La solución que nos está ofreciendo Verin pues, va a dar respuesta a todas estas problemáticas que hemos hablado y que vosotros con vuestras tecnologías pues estáis solventando. En este caso, la solución de Verin Operation Manager está muy vinculada con herramientas en BPM, es decir, con las Business Process Management. ¿Por qué? Porque la herramienta de Verin Operation Manager pues, nos va a dar esas posibilidades de gestión de la asistencia, de la ocupación, de esa planificación que tenemos que hacer de los agentes, poder enrutar por habilidades, que cada uno sea especialista en lo que realmente sabe hacer y hacer ese control de habilidades en tiempo real, medir obviamente toda la operativa, la productividad, el uso que se está haciendo, el coste que tiene el servicio. Tiene posibilidad de hacer diferentes jerarquías para montar equipos distintos para que cada uno pueda ver su información en los dashboards, hacer seguimiento de niveles de servicio, evaluaciones de calidad, forecasts, soluciones what if, pero también se está muy vinculado con esos Business Process Management, que son todas aquellas soluciones que nos vamos a utilizar pues, para poder procesar todo ese documento, todo ese papel, todas estas múltiples fuentes de datos por las que nos viene el back office, que nos hacen escaneo de documentos, nos lo clasifican, lo indexan, distribuyen el trabajo de modo automatizado, ¿vale? Pues las dos soluciones, Operation Manager, se vinculan y el BPM se vinculan y generan una serie de situaciones que son básicas. Y las he mencionado y vosotros también. Asignar el trabajo correctamente, enrotar, que no sean los agentes quienes libremente cogen lo que más les gusta, sino coger y enviarle el trabajo que puede hacer para lo que está preparado. Priorizar, no todas las tareas son iguales, lo que comentabais, hay tareas de más valor, tareas de menos valor, tareas que nos van a impactar mucho en la operativa si no la hacemos a tiempo. Y aquí es importante, nos viene una nueva legislación, ahora mismo es borrador, reclamaciones, si no somos capaces de hacerlo en un determinado tiempo podemos tener penalizaciones, etcétera. Escalados y asignaciones de recursos y obviamente todo el seguimiento de métricas que tenemos que hacer y que hemos comentado a lo largo de toda la sesión. Muy bien, Rocío, gracias, ¿no? Aquí nos quedan unos minutitos y primero les quiero dar las gracias a todos los participantes y los asistentes, ¿no? Antes de que nos vayamos. Pero hay una pregunta que me gustaría que resolviéramos, aunque hay un montón de preguntas y no va a haber tiempo. Hay dos cosas que vamos a hacer. Uno, un desayuno sobre back office, que ya los invitaremos hacia el futuro para ir más a detalle, ver los demos, etcétera, y qué métricas o qué retorno a la inversión, métricas se han conseguido con todas estas implantaciones, ¿no? Pero hay algo que han preguntado aquí que me parece muy interesante y lo dijiste tú, Rocío, ¿no? Que es cómo, si os parece interesante o positivo, el que puedan utilizar los skills de los empleados, o sea, para hacer una personalización mejor cuando estés respondiendo a un cliente, ya sea, o sea, el back office, ya sea un cliente interno o un cliente externo. No sé si alguien quiere comentar esto. Yo es lo que respondo. Ya lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Yo creo que además en este mundo en el que constantemente tenemos cambios y de los comportamientos de nuestros clientes tenemos que tener una flexibilidad y esa flexibilidad nos tiene que venir dada por la mejora de los skills que tenemos. La verdad es que tenemos que potenciar muchísimo los procesos de capacitación y de formación para que de alguna manera eso nos pueda servir de palanca para como siempre, ¿no? Poner a los mejores en aquellas tareas que más se adaptan a sus perfiles, ¿no?
Es cierto que las tareas de back office pues, están rodeadas de determinadas características muy definidas, ¿no? De ser bastante rutinarias, muy constantes, ¿no? Pero bueno, siempre es necesario, siempre hay perfiles que tienen una mayor capacidad de resolución frente a otros, ¿no? Y eso lo vemos. Una de las alertas que nos dan siempre es la medición que hacemos de los tiempos de respuesta y de los tiempos de ejecución, ¿no? Siempre vas viendo cómo un determinado gestor, una determinada tarea, sus tiempos son completamente diferentes con respecto a otros, ¿no? Yo creo que eso también es un alert para profundizar en los procesos de formación y para que podamos poner a las mejores personas en aquellos procesos que más se adaptan a esos perfiles, ¿no? Si tenemos a alguien que esos tiempos de ocupación o esos tiempos de ejecución del proceso, del suplemento que tenga que hacer o de la anulación o lo que sea, son extraordinariamente mayores que otra persona, bueno, ahí evidentemente hay que profundizar y a lo mejor hay que ponerla en algún otro proceso, ¿no? Temas de formación, etcétera, etcétera. Y perdona, Fernando, que te corté. Sí, no, yo tengo que cortarlos a todos porque, bueno, hay mucha, como veis, hay mucha información que nos ha quedado que quisiéramos seguir comentando con vosotros y muchas otras preguntas. Por eso yo creo que podemos hacer una sesión 2 para seguir profundizando en estos detalles. Contestaremos por email algunas de las preguntas que nos están haciendo la audiencia, pero sí que quisiéramos invitaros desde ya a este segundo evento para seguir porque hay mucha tela que cortar aquí. Y bueno, muchísimas gracias, Lucía, Raúl, Javier, Fernando, Rocío. Ha sido súper interesante. Gracias a Mónica y a IFAES. Y bueno, hasta la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.